Continuamos con Notimundo a la Carta. Ante el reciente brote de tosferina registrado en la provincia de Chimborazo, el sistema educativo ecuatoriano ha debido tomar medidas urgentes para proteger la salud de los estudiantes, los docentes y las comunidades. En los cantones de Riobamba, Guamote, Colta y Penipe, las clases presenciales han sido suspendidas temporalmente y reemplazadas por modalidades virtuales en respuesta a la alerta sanitaria emitida por las autoridades de salud. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Vamos a conversar con Sofía León. Ella es directora nacional de gestión de riesgos del Ministerio de Educación y también quien lidera la coordinación de estrategias para garantizar la comunidad de aprendizaje y en medio de esta emergencia que se ha dictado por parte del Ministerio de Salud. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Gisela. Buenas tardes con toda la ciudadanía y toda nuestra comunidad educativa. Efectivamente, el Ministerio de Educación, de la mano con el Ministerio de Salud Pública, estamos haciendo un control semanal, una vigilancia muy minuciosa y detallada de cómo se van evolucionando y presentando los diferentes casos a nivel nacional. Referente a lo que hemos hecho un trabajo con la Mesa Técnica 2, con Salud, hemos recibido esta recomendación con una finalidad, que es la prevención ante la identificación de 8 casos confirmados. Una de estas cosas tiene que ver mucho con que tenemos que ser responsables como ciudadanos, padres y representantes legales en cumplir los esquemas de vacunación y poder así disminuir el riesgo de contagio entre la comunidad educativa. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Existen, entiendo, 166 casos sospechosos en Riobamba. Perfecto. En esto quisiéramos hacer una aclaración. Son 8 casos confirmados, pero como esto fue identificado dentro de un entorno educativo, la colectividad que está asociada, que son los otros estudiantes, son los 166 casos que posiblemente estuvieron expuestos y que puedan presentar alguna enfermedad o sintomatología respiratoria. Conforme a esta evolución, lo que se realizó es la implementación del plan de continuidad educativa en modalidad no presencial, con fichas y lineamientos pedagógicos para hacer un control preventivo de la difusión a diferentes entornos. Es decir, para confirmar nada más, 8 están confirmados. 8 casos y 166 están como, digamos, en el cerco epidemiológico. Expuestos, sí, como cerco epidemiológico, exactamente. Ok, ¿y cómo se está llevando a cabo justamente esta caracterización epidemiológica y el rastreo de los contactos en las escuelas? Perfecto. Eso debe ser un trabajo complicado. En esto quisiera comentarte que desde el mes de noviembre del año anterior, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública ya realizó una estrategia para procesos de inmunización en diferentes esquemas, tanto en el esquema general como el de tétanos, difteria, debido a los diferentes eventos adversos. Entonces, ya estábamos con una planificación que es la que se está implementando y esta tiene que ver en diferentes escalas, que son brigadas intramurales en instituciones educativas donde los equipos que asisten de una vez hacen un levantamiento e identificación de los casos. Tenemos ferias y tenemos también el desplazamiento a nivel comunitario. Solamente en el caso de Riobamba ya tenemos Guanopenipe, estamos haciendo con un rastreo en 2.291 viviendas donde se está haciendo también el proceso de vacunación, tomando en consideración que si lo identificamos en la escuela, probablemente fue en la comunidad donde fue contagiado el niño o niña. Ahora, ¿qué mecanismos se han establecido justamente para garantizar la continuidad del aprendizaje durante este periodo de clases virtuales, especialmente en zonas con estas limitaciones de conectividad? Perfecto. Mira, el plan de continuidad educativa se provisiona de diferentes formas. Con medios telemáticos cuando existe y no hay brecha de conectividad, y también con lineamientos y orientaciones pedagógicas. ¿Qué son estos? Son fichas que se van desarrollando y se los van entregando para que el aprendizaje pueda mantenerse, sobre todo en 2 escalas. La primera, el refuerzo académico, tomando en consideración lo último que vimos, y luego la evolución del siguiente que nosotros vamos a aprender. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona por periodos, corto, mediano y largo plazo, y depende de la medida. En este caso que estamos aplicando es una medida de corto plazo y lo utilizamos con fichas y orientaciones a través de refuerzo académico de lo que nosotros estamos en
etapas preliminares a los exámenes y garantizando que la malla y la continuidad puedan darse dentro del proceso. Pero lo importante, Gisela, y para la comunidad educativa, es que una vez que nosotros retornamos a la presencialidad, se hace nuevamente un refuerzo, sobre todo en estas materias que tenemos mayor complejidad, como química o como matemática, como lengua, la lectura, para que podamos retomar el ritmo y la competencia. Y ahora, por ejemplo, ¿qué recomendaciones se han emitido justamente a las familias para prevenir los contagios? Especialmente, entiendo que los niños menores de 2 años son los más vulnerables. Exactamente, tenemos una población que es bastante diversa, por eso también trabajamos con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, porque tenemos los servicios de CNH y los CDIs, ¿no? Donde tenemos los hermanitos que son de los guaguas que están más grandes. ¿Qué es lo que hemos hecho? Un trabajo mucho más articulado para que se puedan ir las brigadas del Ministerio de Salud Pública y también del MIES para hacer las visitas domiciliarias y la parte comunitaria. Pero en esto es importante resaltar que la mayor fuerza y potencia de esta estrategia es que los padres, madres y representantes den la autorización para el proceso de vacunación. Gran parte de este proceso se ha dado precisamente porque hay niños que no tienen los esquemas completos de vacunación. Entonces es un llamado para que hagamos una fuerza, utilicemos estos recursos del Estado que son potentes e importantes para la prevención. Ahora, ¿qué estrategias están? Usted mencionó que se van a reforzar en algunas materias, que siempre esto de ir a la virtualidad a los chicos les genera un problema. No es lo mismo que estar en las clases presenciales, que estar incluso con los compañeros. El tema de la virtualidad ya vimos que genera problemas, ¿no? Usted ha dicho que se van a reforzar en algunas materias, pero ¿cuál es la estrategia? ¿Van a tomar más días para que asistan a clases? Perfecto. En el ciclo, ¿no? Porque el ciclo, acuérdense que cuando fue... En el periodo tomamos otros días. Los aumentaron para aquí, poder reforzar. Una de las cosas que es potente es que hemos realizado, como bien lo citas, en el COVID nos dimos cuenta que la virtualidad, también las horas en las que pasamos expuestos hacia diferentes medios telemáticos, puede generar saturación, cansancio, y que esto no nos permite tener un buen proceso de aprendizaje. Para esto hemos implementado no horas adicionales, sino refuerzos de contenidos a través de trabajos y proyectos que sean prácticos y que ayuden a la neuroplastía de los niños, niñas y adolescentes a retomar nuevamente el ritmo de aprendizaje. Porque más allá de tener un proceso de memoria, los procesos pedagógicos planteados está en el aprendizaje para el desarrollo de esta competencia conductual y cognitiva, para que tengas la capacidad del dominio, sobre todo en la parte de lectoescritura o en la matemática, en la comprensión lógica. ¿Cuánto tiempo, hay un tiempo límite que está establecido de cuánto podría durar esta suspensión de clases presenciales o no? En este proceso que nosotros tenemos es solamente hasta esta semana que estamos haciendo la intervención de cerco epidemiológico. Trabajamos a través de las mesas técnicas y bajo la sugerencia del Ministerio de Salud Pública, y se aplican bajo este tipo de modalidades. Otra cosa que es muy importante es que si nosotros detectamos que nuestro niño o niña tiene un poco de tos o tiene malestares, ya utilicemos en nuestro entorno familiar la mascarilla, lavado de manos, y también los llevemos inmediatamente al centro de salud. Es propio que podamos tener por la temporada una serie de enfermedades respiratorias, pero siempre es importante no tomar esta mala costumbre de quedarnos en casa a curarnos, sino acercarnos a descartar cualquier tipo de patología. Creo que a veces nos olvidamos cuando pasa el tiempo de todo lo que vivimos durante el COVID, ¿no? Y esto nos ha tomado sorpresa porque pensábamos, no, esto no nos va a volver a pasar nunca más, o sea, de ir con mascarillas, de ir a la virtualidad, como que nos vamos olvidando, ¿no? Y bueno, aunque esto es creo que una mala noticia que estemos pasando por esto, sin embargo, qué bueno que nos estén reforzando que esto nos puede pasar en cualquier momento. ¿Cómo estuvo esa coordinación, por ejemplo, con el COE nacional, con el Comité de Operaciones de Emergencia y las escuelas, los colegios? ¿Hay una coordinación? Es decir, el momento que pasó esta emergencia, ¿cómo actuamos? ¿Recordamos qué teníamos que hacer o nos costó de nuevo? Excelente pregunta. Una de las cosas que ha sido mucho más desarrollada en esta temporalidad y dentro de este periodo gubernamental es que nosotros hemos vuelto a ser instituciones hermanas desde la función ejecutiva y con el resto de funciones del Estado. Entonces, una vez que se hizo ya el monitoreo desde el Ministerio de Salud Pública, inmediatamente hicimos la activación a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Se realizó el COE nacional, efectivamente liderado por nuestro querido secretario,
pero también liderado por nuestro ministro. Entonces, nuestro ministro de Salud puso todas las medidas que tenían que desarrollarse, pero en esto, Gisela, quisiera recalcar nuevamente que como esto es un proceso de monitoreo permanente y que tanto la sala de vigilancia como la sala de monitoreo a través de las diferentes instancias ya habíamos realizado ciertas esquematizaciones, sobre todo en aquellos que son estacionarios, estábamos preparados con los diferentes insumos técnicos para hacer un desplazamiento mucho más organizado, precisamente tomando la experiencia de lo que nos sucedió en el COVID, que fueron medidas, parches inmediatas y como muy tropezados, porque era la primera vez que estábamos viviendo gran parte de nosotros de este momento. Pero para esta segunda etapa, las decisiones y esa experiencia nos ha hecho ser prácticos, operativos y fundamentados en la ciencia. Qué bueno que estén en este asunto como recordando lo que vivimos y aplicándolo, porque esto nos puede volver a pasar, y porque nosotros hemos tenido, por ejemplo, algunos problemas con el Ministerio de Educación para que nos dé información, o sea, el Ministerio de Salud, para que nos dé información respecto a los casos y todo eso, y creo que también en eso deberíamos ser mucho más ágiles, ¿no? En todos los ámbitos, porque ya nos pasó, nos está pasando y nos va a volver a pasar. Esto ya deberíamos de estar como condicionados a saber cómo reaccionar. Qué bueno que esta vez no haya habido tantos tropiezos, ¿no?, con la experiencia del COVID, pero es importante. Ahora, usted decía que es una semana la que van a estar en virtualidad y me imagino que irán analizando también si es que cabe la posibilidad de extender el tiempo de la virtualidad o cuáles son estos indicadores que van a utilizar para decir, bueno, sí, en realidad ya podemos volver sin ningún riesgo a las clases presenciales. Por supuesto, en eso, como te comento, todas son medidas científicas, técnicas operativas y fundamentadas en que sean casos reales para evitar también pruebas de diagnóstico también al regreso, ¿no? Exactamente. Evitar el terrorismo psicológico es importante, porque claro, una de las marcas que nos dejó el COVID fue precisamente ese miedo que nos generamos entre todos por el desconocimiento. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Lo realizamos siempre con todos los informes del Ministerio de Salud Pública, son públicos, está la Gaceta Pública para poder ver la evolución, tanto en los procesos de vacunación que hemos realizado como en los casos que se van presentando. Entonces, con esta definición es que nosotros podemos focalizar en diferentes cantones una nueva intervención de no presencialidad o quitarlo o aumentar los días. En el caso de las 4 provincias priorizadas, una vez que ya superemos el 95% de cobertura de vacunación, iremos disminuyendo el uso de las mascarillas porque ya tendríamos una población inmunizada. Uh-huh. Pero esto mismo puede suceder en otros cantones acorde al trabajo que se va haciendo a nivel territorial. Otra lección que nos deja esto también es el tema de la continuidad de la vacunación en el país, ¿no? Porque no sé si se confirmó este dato, pero había el dato de que el hecho de que durante la pandemia se dejaron de lado las otras vacunas que deberían recibir los niños, que incluso el país no estaba abastecido de esas vacunas, iba a generar justamente esto que estamos viviendo ahora en el futuro. Era lo que se decía en esa época. Ojo, vamos a estar con enfermedades que ya habían sido descartadas en el país con la vacunación, las vamos a tener en unos años presentes justamente por ese como desfase que hubo en la vacunación. ¿Cómo el Ministerio de Salud está trabajando en ese caso para poder confirmar de alguna manera que los chicos que están llegando a la escuela puedan tener el carnet de vacunación, que se hayan vacunado, o fomentar que vayan? Obligarles no se puede, pero sí de alguna manera el ministerio tiene la ventaja de que tiene a los chicos ahí, ¿no? Y debería haber alguna forma de estar seguros de que los padres los están llevando a vacunar o que han podido acceder a la vacuna. Ya, en ese caso me parece maravillosa tu consulta y la exposición. Esto tiene que ver mucho con el resultado de una planificación temprana, y la planificación temprana nos permite tener recursos para poder hacer los procesos de adquisición como país. Efectivamente, el Ministerio de Salud Pública hizo todo el proceso. De la mano con el Ministerio de Educación, como te comento, tenemos una estrategia de inmunización por cuadros y por cada una de las etapas. Efectivamente, como bien dices, nosotros no podemos exigir ni limitar el acceso a la educación por algún tipo de requisito, porque es un derecho universal. No obstante, sí hacemos un llamado a todos los padres de familia para que completen el esquema de vacunación, y vamos a mantener, Gisela, durante estos siguientes periodos, efectivamente, junto con el MIES, porque son los niños de los CDIs los que pasan efectivamente a la escuela, que ya vayan complementando los esquemas de vacunación. Que es otra cosa importante a saber, que nosotros también manejamos
autorizaciones y negativas. Es decir, los padres también ponen por escrito la negativa de vacunación. Y con eso nosotros completamos un expediente y hacemos un proceso de trazabilidad de la información. Pero no es el objetivo tener papeles que te digan sí o no. El objetivo es que los niños estén inmunizados. En este caso, estamos haciendo un trabajo de socialización ya muy puerta a puerta con los padres de familia para nosotros poder tener una determinación de un poco de sensibilidad para que accedan. No son vacunas experimentales, como es gran parte de los mitos. ¿Cómo lo era el COVID? ¿Esto es como otra lo cosa? fue en su momento, por supuesto. Esto ya va más de 1970, es parte del esquema. Muchos de nosotros fuimos vacunados hasta los 5 años por parte de nuestros padres, entonces es más bien esta motivación. Ahora, hay otra cosa que es específica, tomar en consideración que dentro de los diferentes procesos epidemiológicos tenemos los cuadros nacionales y los cuadros identificados dentro de las instituciones educativas. ¿Qué me quiero decir con esto? Que acorde a las publicaciones, datos generales del MSP, tienen la trazabilidad general de lo que tiene y nosotros guardamos la trazabilidad identificada dentro de las infraestructuras educativas. Con razón, porque justo ahora me acaba de llegar, creo que por eso lo dice, me acaban de pasar de producción un informe que dice de la Subsecretaría de Vigilancia, Prevención y Control de Salud, exacto, con un total de 874 casos de tosferina. Exacto, registrados a nivel nacional. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que son niños, niñas que pueden o no pueden estar en el sistema y que fueron detectados, por ejemplo, a nivel comunitario. Claro, le entiendo. Y que son nuestros estudiantes posiblemente, pero no fue a nivel de infraestructura. Los casos que nosotros damos es en nuestra infraestructura detectada. Entiendo, pero sí esto nos queda claro que ha incrementado el número de casos. Cuando estuvo aquí el ministro, habían 500 casos. Ahora estamos a nivel nacional, repito, ¿no? 874. Precisamente. ¿Cómo es que sucede el incremento de los casos? Nosotros hicimos una focalización de 4 provincias donde tuvimos un mayor brote inmediato en ese momento. No obstante, recordemos que también hay personas que están en tránsito y movilidad y que en la zona centro, sobre todo en la zona 3, por la alta dispersión, también tenemos otro nivel de cobertura y de contagio. Por eso es que ahorita que estamos haciendo un proceso de intervención mucho más fuerte, aparecen más casos. Ahí ya vamos a aparecer más casos. Pero es positivo la identificación de los casos. Claro que porque sí. Si no, Gisela, se quedan muchos niños y niñas sin la debida atención. Y estas son enfermedades que sí tienen tratamiento, pero que sobre todo son prevenibles a través de la inmunización. Sofía, le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Gisela, y a todos. Nos acompañó Sofía León, directora nacional de Gestión de Riesgos del Ministerio de Educación. Ya volvemos con